Este video es una continuación del video que ves acá. Si quieres entender bien, te recomiendo de que te lo veas ese primero. ¿O no? Soy un texto en la pantalla, no un policía. Esta escena cargada de significado es la oración del pastor Nick y sus feligreses. La oración del pastor Nick reza algo así: solo aquellos que quedemos indefensos y le demos absolutamente todo a las murallas y al Dios que la creó, quedaremos libres del peligro de los titanes. Y como el anime se llama Ataque a los Titanes y no Iglesia Nicolás, tu amigo el pastor, Annie les cae encima matándolos absolutamente a todos menos al pastor Nick. La religión, sin aplicarse realmente y siendo totalmente hipócrita, es una enfermedad para las sociedades, porque lo único que hace es volverlas indefensas. El aprender a ser capaz y peligroso es algo que tenemos que tener en cuenta antes de siquiera querer hacer nada. Para saber qué es lo que tendríamos que hacer en contraste a ser totalmente indefensos, vamos a analizar al cuerpo de exploración. El cuerpo de exploración está asociado con el verdadero heroísmo. Pero ¿por qué alguien que explora podría considerarse un héroe? Los héroes son personas que se aseguran de que nosotros como raza humana podamos existir de la manera más pacífica y efectiva posible. Pero no solo para nosotros como individuo consciente, sino para todas las comunidades a presente y futuro. Y la mejor manera de hacer eso es concebir lo desconocido a explorar como una potencial oportunidad y subordinarse a esa posibilidad. Como los filósofos, atletas, científicos, cualquier persona que se subordine a ese principio inevitablemente va a buscar la verdad en las cosas y genera admiración en las demás personas. Esa búsqueda del potencial de la verdad en las cosas fácilmente entra en la categoría de explorar o reconocer. Y es justamente por eso de que su logo son dos alas entrecruzadas. Un ave es un animal que se asocia con ver las cosas desde otra perspectiva. Y son dos alas entrecruzadas, una blanca y una azul marino, porque son dos aves distintas. Una acercándose al oscuro y otra a la luz. Parecidísimo al simbolismo del yin yang, no solo en cómo está construido, sino también en su significado. Ese principio exploratorio es sobre el cual se basa la sociedad occidental actual. Es la razón por la cual Erwin Smith es un comandante tan querido por el fandom en la serie. Ese querer a Erwin Smith y constantemente buscar la verdad a través de ver lo bueno en lo malo y lo malo en lo bueno se resume en una escena bien interesante. Erwin está siendo custodiado por Niall, el comandante de la policía militar, llevando a Eren junto con ellos, para poco después quedar totalmente en ridículo dándose cuenta de que en realidad no tenía a Eren sino a Jan en el carro. Niall concibe esto como un intento de traición y le dice a Erwin de que lo va a ejecutar en ese momento porque claramente está yendo en contra del rey, y Erwin con dos huevazos le concede la posibilidad de ejecutarlo con una sola condición: te tienes que hacer responsable de lo que yo voy a hacer, que en este caso es capturar al titán hembra, o sea, encontrar la verdad de los titanes. Y el problema es de que no todos realmente tienen esas ganas de explorar, esas ganas de revitalizar a su comunidad. Es más, hay gente que busca incluso destruir sus propias comunidades. Esas personas, en contraposición a los héroes, son los villanos. Y lo interesante de esta serie es de que no los encuentras fuera de las murallas, sino dentro, porque siempre han estado allí. Primero, si no has visto la serie y estás acá por curiosidad, te recomiendo de que te salgas en este momento, porque a partir de aquí voy a comenzar a spoilear absolutamente toda la serie. Vela primero y después vuelves. Te voy a dar 5 segundos. La revelación de Annie como el titán hembra, y un poquito más tarde la de Reiner y Bertolt como el titán acorazado y colosal, son ambos sucesos cargadísimos de significado. Primero, hablemos de Annie como el titán hembra. Creo que lo más importante de la revelación de Annie como titán hembra son dos cosas: la confianza y cercanía que tiene con Eren y el lugar en el cual se revela. La principal premisa de la pelea contra los titanes hasta la aparición de Eren es que los titanes son seres desconocidos que simplemente han aparecido y llevan a la humanidad hasta el borde de la extinción, hasta la aparición de las murallas. Representan el lado malévolo y arbitrario de la naturaleza. Después, observando a Eren como titán, la serie nos menciona de manera implícita que nosotros los seres humanos también tenemos esa posibilidad. Y cuando nos enteramos de que Annie es el titán hembra, es la primera vez que el show nos dice lo siguiente: jamás se ha tratado de fuerzas adversarias ajenas al ser humano. La malevolencia inherente a los titanes de devorar y hacer daño a otros seres humanos sin razón alguna no es posible
sin la conciencia de los seres humanos. Y el tipo más peligroso de ser humano es aquel que está dentro de tu círculo de compañeros y te va a traicionar. Eso lo vemos en Harry Potter, con Voldemort siendo un mago criado en Hogwarts. También lo vemos en el Jardín del Edén, en el Génesis, con la serpiente estando dentro del Jardín del Edén. Y también lo vemos en Star Wars. Esa realización, ese encuentro con la malevolencia humana es lo que usualmente produce estrés postraumático en las personas. Y podemos ver de que algo por el estilo pasa con Eren, al ver de que no puede transformarse en titán para pelear contra Annie. No puede concebir de que su amiga un poco callada y de que sabe pelear es en realidad la asesina de sus compañeros. Hasta que eventualmente se da cuenta de que efectivamente pueden existir ese estilo de personas y se da el permiso de pelear contra Annie y eventualmente capturarla. Reiner y Bertolt, por otro lado, son dos personajes queridísimos en la saga. Después de salvarse por muy poco del ataque de los titanes en la torre abandonada, Reiner, Eren y Bertolt se encuentran encima de las murallas. Reiner comienza a desvariar un poquito y comienza a explicarle a Eren qué es lo que realmente está pasando. Yo soy el titán acorazado y Bertolt es el titán colosal. Necesitamos, Eren, de que vengas con nosotros para evitar la inevitable guerra de que se está avecinando si es que tú no haces eso. Eren obviamente no se esperaba semejante barrabasada y le dice que se calme, de que no haga ese estilo de bromas. Reiner, dándose cuenta de su quiebre psicológico total, le dice de que sí, de que por favor lo disculpe. Y de repente la bandera roja que vemos flameando todo el tiempo se termina de quebrar. Y el sonido de su descenso es tan estruendoso que parece escucharse en todas las murallas. Ese es el sonido de un corazón roto, de un lazo totalmente destruido, de una sociedad que confiaban los unos en los otros y que acaba de ser víctima del peor pecado posible: la traición. Porque no importa cuáles sean las circunstancias, el precio de la traición siempre es carísimo de pagar. Y obviamente después de eso hay un conflicto del cual Eren resulta secuestrado y degenera en el enfrentamiento del cuerpo de exploración contra Reiner, Bertolt e Ymir. ¿Cuál es la simbología detrás de esto? Analicemos. Podemos ver una bandera de roja y desgarrada que el anime parece ponernos en la cara constantemente mientras esta escena está ocurriendo. Una bandera es una representación física de una nación, de sus costumbres, de sus maneras de actuar y de la confianza inherente que tienen todos los habitantes los unos con los otros. El rojo simboliza sangre, conflicto, guerra, pero en este caso en específico simboliza el conflicto que existe entre Eren y Reiner y por rebote entre los humanos y los titanes. Y en dos ocasiones en toda esta escena, en vez de enfocarse directamente a los personajes, la cámara hace enfoque al reflejo de los personajes. Los reflejos usualmente son un cambio de perspectiva, ver realmente lo que es y no lo que aparenta ser. Estamos viendo cómo ese lazo de confianza, de camaradería constante ha cambiado totalmente. Ya no es una relación de amistad, estamos comenzando a ver los verdaderos colores de esa relación. Y la caída de la bandera simboliza básicamente cómo todo eso ha salido por fin a flote. No voy a analizar la tercera temporada primera parte. Siento de que es una temporada que es bien importante para el desarrollo histórico de la serie, pero en cuanto a simbolismo no le he encontrado absolutamente nada relevante, así que me voy a saltar directo a la tercera temporada segunda parte. Y no podemos hablar de la batalla de Shiganshina sin mencionar el heroísmo de Erwin Smith. Erwin y los reclutas se encuentran en una situación de vida o muerte, al ser constantemente asediados por la artillería del titán bestia. Erwin se ve en una encrucijada bien interesante. Tiene que escoger entre sus deseos individuales o lo que le beneficia a la comunidad. Erwin escoge sacrificar su sueño por el bien mayor, no solo porque sea lo correcto, sino porque es la única manera en la cual nosotros los seres humanos podemos realmente vivir. Parafraseando y alterando un poquito sus palabras, el entender que lo que nosotros hacemos es significativo no solo para nosotros, sino para nuestros compatriotas caídos, es rebelarse en contra de la malevolencia de la naturaleza. Al otro lado podemos ver a Reiner y Bertolt combatiendo contra los reclutas de la tropa 104. A Reiner no solo le dan una paliza, sino de que también lo fuerzan a utilizar mecanismos de última supervivencia. En este caso, llamar a Bertolt. Bertolt se desespera sabiendo perfectamente lo que esa señal significa. Su mejor amigo necesita su ayuda. Tiene que estar listo para matar para poder ayudarlo. Bertolt se acaba de dar cuenta de que simplemente ser indefenso nunca sirve. El hecho de que tenga que matar a sus amigos no es realmente del todo su culpa. Es un ser humano y claramente siente un dolor indescriptible y una culpa graves por todos los pecados que él ha cometido, pero simplemente
ha aceptado una responsabilidad que parece ser demasiado difícil de cargar. A lo que se refiere Bertolt al decir de que realmente no es culpa de nadie, de que el mundo es así de cruel, es de que los seres humanos tienen que estar dispuestos a pelear para poder ejercer algunas libertades. Es bien parecido a lo que dice Varian en el tráiler de WoW Legion. La paz es la más noble de las aspiraciones, pero para poder ejercerla tienes que estar dispuesto a pelear. Eventualmente Armin se ve en la necesidad de sacrificarse para poder derrotar a Bertolt. Eren, totalmente destrozado porque su mejor amigo acababa de morir, decide bajar a darle un último adiós. Pero Zeke aparece totalmente de la nada para sorprenderlo y atacar. Eren, sin saber realmente qué hacer, lo único que se le ocurre es agarrar su espada y apuntar al cuello de Bertolt. No me obligues a hacerle daño, menciona Eren. Y para la sorpresa de absolutamente todos, las palabras que salen de la boca de Zeke son: Eren, tu padre te ha lavado la cabeza. No te preocupes, algún día voy a venir a salvarte. Sin casi darse cuenta, Eren se da cuenta de que Levi había llegado persiguiendo a Zeke y de que Armin estaba respirando aún, agarrándose a los últimos minutos de su vida. Eren, desesperado, le pide a Levi de que le dé la jeringa, de que inyecten a Armin con el líquido cefalorraquídeo de los titanes para convertirlo en titán y que se coma a Bertolt. Levi duda un poco, pero después de unos segundos acepta, para poco después de eso ver a Floch llegar con Erwin en la espalda. Existe un conflicto porque obviamente Eren y Mikasa quieren de que Armin sobreviva. Al final, Levi los convence a los dos de que no tiene sentido pelearse por eso, de que ellos también quisieran revivir a un montón de personas, pero de que necesitan a Erwin para poder hacerle frente a los titanes. Y antes de ser llevado a la fuerza, Eren le pide una cosa a Levi: considere por favor la razón por la cual se mueve Armin. Yo había dejado de que mi corazón se llene de odio. Lo único que quería es asesinar a absolutamente todos los titanes. Pero Armin no. Armin, él solo quiere ver el mar. Él quiere ver las cosas que están fuera de las murallas. Por favor, capitán, considere eso. Levi, un poco disgustado, les pide absolutamente a todos irse, porque iba a revivir a Erwin. Pero justo antes de hacerlo, Erwin levanta la mano. Se escucha como Erwin sueña con su infancia. Profesor, ¿cómo sabemos de que no hay titanes fuera de las murallas? Levi, después de esto, decide resucitar a Armin por dos razones. Primero, quería ver a su amigo descansar. No le parecía justo de que todo el peso de los titanes se le cargue a una persona que lo único que quería hacer era honorar a su padre que había muerto por su culpa. Y segundo, por la motivación de Armin. Armin quiere ver el mar. El mar es un cuerpo casi infinito de agua, y esta agua representa dos cosas: la limpieza de las impurezas y segundo, el potencial constante de la vida, porque literalmente no hay ningún organismo biológico en la faz de la Tierra que funcione sin agua. La idea del mar llama tanto a los personajes porque es el futuro deseado. Es ver el potencial y la limpieza de las impurezas que uno tiene dentro para alcanzar lo que uno puede llegar a ser. Y ese objetivo, no importa cómo te llames, dónde estés o en qué cultura estás, siempre va a ser relevante. Termina la refriega, Bertolt se da cuenta desesperado de que va a ser devorado y Armin resucita, heredando al titán colosal. Y ahora toca averiguar los misterios del mundo. La simbología del sótano de Eren es bien interesante. ¿Dónde puedes empezar a mirar para darte cuenta de los misterios del mundo? La primera respuesta que nos viene casi por inercia es afuera, en los demás, en lo desconocido. Es que es obvio, pero no es tan simple, porque si no todas las personas serían héroes exploratorios. El primer lugar en el que tienes que buscar es dentro tuyo, porque si no te conoces, no entiendes cómo funciona tu psicología, tu mente y cuáles son tus orígenes culturales, entonces no vas a poder ver absolutamente nada de la manera que tiene que ser. Por ejemplo, si analizamos un problema bien sonado hoy en día, la desigualdad de género. Si dices cosas como yo quiero abolir totalmente la desigualdad de género sin siquiera darte cuenta, has dicho 3 trillones de cosas. Primero, ¿a qué te refieres con desigualdad? ¿A qué nivel? ¿En qué partes del mundo? ¿Te refieres a que entre varones y mujeres somos distintos? Bueno, pues eso es obvio, ¿no? ¿Te refieres a que se trata un sexo de manera injusta? ¿En qué casos? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Y esos actos son realmente injustos? No quiero que justifiques tu afiliación política en este caso. Lo único que quiero que entiendas es de que si no ves el problema, entendiendo exactamente qué es lo que nosotros los seres humanos somos y por inercia qué eres tú, nunca vas a poder ni plantear el problema y ni siquiera llegar
por si acaso a resolverlo. A eso se refiere el encontrarse a uno mismo, entender cómo es de que funcionas y cómo funciona tu sociedad. Eren y Mikasa no van solos a ver el sótano. Los acompañan Levi y Hanji. Esto es porque no puedes analizar la historia y tus orígenes si no lo ves desde absolutamente todas las perspectivas humanas posibles. La masculina con experiencia, la femenina con experiencia y la masculina joven y la femenina joven. Llegan los cuatro a la puerta del sótano de Eren, recordando poco a poco cómo era la infancia en Shiganshina. Y cuando por fin llegan al sótano, se dan cuenta de que la llave que tiene Eren no abre la puerta. La testosterona hecha persona de 1,55 metros decide de que no necesitan una llave para abrir una puerta y la patea abajo. Comienza el registro del sótano y realmente no hay nada que llame la atención. Solo medicamentos y libros que un médico tendría en su sótano. Pero Mikasa, dejando caer un vaso y recordando a su difunto padre, encuentra un cajón en su escritorio que tiene una cerradura. Eren intenta con la llave y para su sorpresa abre el cajón y descubren 3 libros. Uno rojo, uno verde y uno negro. Sabiendo nuevamente de que el mundo no es solo hombres o mujeres, Eren y Mikasa deciden abrir el libro juntos y se enteran de algo horrible. No solo sí hay humanos fuera de las murallas, sino que están llenos de odio y desprecio a las personas de dentro de las murallas. Llegan a ver a la crueldad del ser humano sin realmente tener motivos, y a la historia de una víctima de un mundo injusto y cruel, Grisha Yeager. Grisha y su hermana Faye vivían en Liberio, un campamento de refugiados eldianos. Ambos, como hermanos, estaban jugando fuera de su casa y ven un dirigible. Asombrados con el progreso inherente y la magnificencia de la máquina, deciden perseguirla, cometiendo un error: salir de las murallas que delimitaban el territorio donde los eldianos podían estar. El simbolismo de estas murallas es un poco parecido al de Paraíso, pero básicamente se trata que Grisha es alguien que está dispuesto a salir de la norma para encontrar lo que él quiere encontrar, a buscar el ideal humano. Pero a veces el precio de cruzar las murallas de la esclavitud es demasiado caro. Al llegar a ver el dirigible, se enteran de que ahí hay 2 oficiales marleyenses diciéndoles que dónde está su permiso para salir de territorio eldiano, y al no tenerlo, le dan un castigo totalmente desproporcionado al joven Grisha. Y también asesinan a su hermana. Grisha obviamente queda totalmente disgustado, no solo por la muerte de su hermana y por el obvio abuso de poder de los marleyenses hacia los eldianos, sino también por la debilidad y la sumisión de su padre, que se supone es alguien que te debería proteger. Grisha creciendo con la culpa de haber matado a su hermana, y comienza a trabajar en el consultorio de su padre. Uno de sus pacientes un día muestra una marca interesante en su pecho que tenía una forma de una cruz. Grisha, un poco interesado, le pregunta qué es lo que realmente significa eso, que son un grupo de refugiados eldianos que quieren restablecer el imperio de Eldia. Y le cuenta a Grisha de que su hermana no simplemente había muerto y ya está, sino de que había servido de comida para perros. Quiero que te pongas a pensar en eso un ratito, especialmente si tienes hermanos menores. Imagínate por un momento, por más desagradable que sea, de que tu hermanito está siendo devorado, de que hay un montón de perros lado a lado jugando con tu hermanito como si se tratase de un juguete chillón. Imagínate los sentimientos de tu hermano, llorando, gritando, suplicando piedad y pidiendo de que en algún momento su hermano o su padre lleguen a salvarlo para nunca llegar, hasta que eventualmente la vida se le escapa de su cuerpecito, que no pudo aguantar más. Y tú no has llegado no porque no quieras, sino porque estás siendo brutalmente golpeado al otro lado de la calle. Es un poco difícil entender por qué es de que Grisha insistía tanto con la liberación de los eldianos, hasta el punto de entregar a su hijo para eso. Y jamás se va a entender si es de que no nos ponemos realmente en sus pies. Obviamente el odio se gesta totalmente dentro de Grisha y decide unirse a los libertarios eldianos. Se casa con Daina, una señorita que era heredera de la sangre real eldiana, para tener un hijo, Zeke, que gracias a su sangre real, el plan era convertirlo a él en un guerrero para que pueda recuperar el titán fundador de dentro de las murallas. Pero no contaron con que Zeke no quería hacer nada de eso. Él solo quería el amor de su padre y estar un cacho tranquilo siendo un niño, no un soldado. Y termina delatando a su padre y madre para protegerse no solo él mismo, sino también a sus abuelos, lo cual resulta en la muerte y captura
de todos los libertarios eldianos. Son llevados al paraíso, donde los condenados eldianos son transformados en titanes para seguir asediando las murallas paraíso. Vemos cómo los compañeros de Grisha son transformados en titanes, y no solo eso, también su esposa. Justo en ese momento nos damos cuenta todos de que el gordo asqueroso de que está ejecutando a su familia básicamente es el mismo gordo desgraciado que había dado a su hermana de comida para perros. Grisha charla un momento con él y nos damos cuenta de algo bien interesante. Este señor no solo se da cuenta de lo asqueroso que está haciendo, sino de que lo justifica, diciendo de que si no fueran eldianos, entonces eso no les pasaría. Grisha comienza a luchar por su vida porque el gordo asqueroso quiere botarlo por la muralla para que baile con el titán de 3 metros. Y justo en ese momento nos enteramos quién es el búho, una persona infiltrada en el ejército de Marley y poseedora de un titán, que se supone que estaba llevando a cabo todos los procedimientos de la revolución de Eldia. Este titán que el búho posee es el titán de ataque. Asesina a todos los policías marleyenses y vemos como Grisha lo primero que hace es recriminarle. Vemos recriminarle por todas las muertes eldianas, por su hermana, por su familia revolucionaria, que por qué no había hecho absolutamente nada. Y el búho le dice que de haber hecho algo al respecto, no se habría gestado el odio en el corazón de Grisha, y que si no hubiera tenido las pelotas para salir del muro en el cual él estaba, él nunca lo habría escogido, refiriéndose por supuesto al titán de ataque. También le pide algo muy interesante antes de que herede su titán. Le pide de que entre a las murallas y de que ame a las personas dentro, de que se vuelva un ente de la comunidad productivo, de que tenga hijos y ame a las personas de dentro de las murallas. Esta es una alegoría al verdadero guerrero, que no pelea por el odio que le tiene al de delante, sino por el amor que le tiene al de atrás. Nos enteramos de que Grisha llegó efectivamente a las murallas, de que se había casado y había tenido a Eren como su hijo. Toda esta trágica historia se reporta directamente al gobierno de dentro de Eldia. La reina Historia decide contarle la verdad a absolutamente todos sus ciudadanos, porque no iban de cometer los mismos errores que el rey anterior. Y un poquito después de eso hay una ceremonia en la cual se va a reconocer el heroísmo de los héroes del cuerpo de exploración. Historia uno por uno va dejándoles la medalla y acomodándoselas en la camisa, un símbolo de honor, de algo de lo que estar orgulloso. Pero al momento de llegar donde Eren, ocurre algo bien interesante. Eren le besa la mano a Historia, y por tener ese contacto con la historia de la familia real eldiana, ve cosas horribles, cosas que vamos a ver la siguiente semana.